Bueno, entonces le comento, pues en principio la señora Ivonne pues, me contrata a mí como abogado porque ella tiene una situación particular de una sociedad de hecho en la cual ella hizo una inversión y ella está tratando de recuperar esa inversión, de recobrar esos dineros que ella invirtió. Se le hizo un procedimiento que se llama prueba anticipada. La prueba anticipada conlleva que yo cito a quien sería mi eventual parte en un proceso para obtener, en este caso era un interrogatorio, una prueba de confesión. Y esa prueba de confesión, como es anticipada, pues tiene un efecto jurídico de que conlleva a que se pueda utilizar como título ejecutivo para que ella más fácilmente pueda acceder a cobrar esos dineros por vía ejecutiva. Para el caso en comento, se radicó una prueba anticipada en el Juzgado Primero Civil de Circuito. En ese juzgado, pues, se hizo el trámite de notificación a la contraparte, la parte fue debidamente notificada, convocada, se señaló un día para llevar a cabo esa diligencia, que fue el 1 de diciembre de 2017 a las 9 de la mañana, y pues la parte tenía que llegar ese día a contestar o absolver unas preguntas que yo había hecho en pliego cerrado. Es decir, es un sobre que contiene en escrito cerrado unas preguntas y el día de la diligencia pues se abre en presencia de todos y se lee el interrogatorio y se van practicando las preguntas en el orden que yo tengo ahí establecido en el interrogatorio, en el pliego. La persona no asiste a la diligencia y como no asiste a la diligencia, pues a esta persona se le señala el término de 3 días para que llegue una justificación, porque eso tiene un efecto. El efecto es que si yo soy el convocado y no asisto a la diligencia, se me tiene por confesado todos los hechos de las preguntas que sean asertivas dentro del interrogatorio. En este caso, las preguntas asertivas iban encaminadas a demostrar una suma de dinero que se había entregado y que no se había devuelto. En efecto, la persona allega entre los 3 días, en el último día, una excusa. La excusa consiste en que ella tuvo una atención médica por parte de pediatría de una hija. Quien atiende esa atención, o quien brinda esa atención médica, perdón, es el galeno Yesid Blanco, a través de una IPS que se llama IPS Crecer. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí va todo normal. Pues como ya nos enteramos de que ella presenta esa excusa y pues queríamos confirmar, porque estamos en todo nuestro derecho de confirmar qué tan veraz o verídica fue ese hecho, que es el hecho justificante hacia una asistencia, procedimos a elevar derechos de petición a las entidades públicas, como es la Secretaría de Salud, entidades privadas como la Clínica Magdalena, y pues procedimos a mirar el registro mercantil en Cámara de Comercio. Y pues hicimos una pesquisa donde encontramos unos hallazgos como que, en primer lugar, en Cámara de Comercio aparece que efectivamente el doctor Yesid Blanco tenía esa IPS Crecer, pero que esa IPS Crecer fue cancelada en el mes de marzo de 2017. Es decir, casi como 10 meses antes de la fecha de la diligencia. O sea, que no tenía por qué generar esa historia clínica. Legalmente no lo sí, podía hacer. Él podría haber hecho una atención como particular, tal vez, pero no de pronto una atención como IPS, porque esa IPS en el mundo jurídico dejó de existir en marzo de 2017 cuando canceló el registro mercantil. Frente a este caso puntual, ¿qué delito se podría estar hablando? ¿Qué se podría estar cometiendo? Bueno, pues esa es una parte de los hallazgos. El segundo hallazgo, porque yo quería hacer referencia, es la contestación que nos da la Secretaría de Salud de Barrancabermeja, en el cual nos dice que esa IPS no podía prestar un servicio médico u operar como IPS para prestar servicios de salud en Barrancabermeja durante el periodo 2017 o inclusive actualmente, ¿sí? Porque no está en el registro para ser un operador en salud aquí en Barrancabermeja. Y como un último hallazgo fue la respuesta de la Clínica Magdalena, que nos dice que para la fecha de la atención él ya no era pediatra o no tenía contrato vigente como especialista en pediatría con la Clínica Magdalena, y la IPS que dice en la Cámara de Comercio funcionaba en la Clínica Magdalena, dice que no ha funcionado ahí o no funciona. Entonces, frente a esas circunstancias, ¿sí?, había muchas irregularidades e inconsistencias en esa excusa y se le pusieron de presente a la señora juez, pues para que se abstuviera, suspendiera la diligencia, porque al momento que se presentó la excusa se le señaló a la señora se le dio como ese beneficio. No le vamos a declarar confesado, sino que le vamos a dar una nueva fecha para que se presente, ¿sí? Se le dio como ese beneficio. Pues la ley en ese caso, digamos que a la persona que no asiste la sanciona, digamos, en el sentido no técnico, sino digamos en un sentido coloquial, se sanciona por esa inasistencia, por esa apatía o por, digamos, esa negligencia, no acudir a una diligencia judicial.
pues tiene ese efecto jurídico de que declaramos confesado todo lo que dice el pliego. Entonces, ella presenta la excusa y pues se le da como ese beneficio. Y ese beneficio, pues, digamos, le da como la oportunidad de prepararse para llegar y, pues, digamos, hacer la diligencia y negarlo todo, ¿sí? Va más preparada para la diligencia. Entonces, bueno, volviendo al caso, pues se le solicita a la juez, no haga la diligencia, suspéndala, mire estas irregularidades, ¿sí? Usted misma oficie e investigue o averigüe, porque es que el Código General del Proceso señala que el juez tiene unos poderes de ordenación e instrucción, en el cual lo faculta a que él mismo investigue las excusas que sean presentadas tanto en diligencias judiciales como extrajudiciales, y posteriormente, si encuentra inconsistencias e irregularidades, declarar los efectos jurídicos, como en este caso era el efecto de declarar confesado el interrogatorio, y a su vez conlleva a que compulse las copias ante las autoridades si si se encuentra, digamos, indicio de alguna, digamos, falta, sí, una falta disciplinaria o sanción, o un delito, una infracción a la ley penal. Entonces, en este caso en concreto, pues yo diría que presuntamente se habría incurrido en un fraude procesal, en el sentido de que la persona tiene la obligación de decir o manifestar la veracidad en ese documento, en esa excusa, y pues llega un documento que a mi modo de ver presenta muchas inconsistencias e irregularidades y que dan a entender posiblemente que ese tipo o esa atención médica no se dio en la realidad, ¿sí? Pues hay muchas cosas que hacen inconsistentes de que se pudiera haber prestado efectivamente ese servicio médico, pues que da cuenta la historia clínica, empezando por la misma historia clínica, que es una IPS que ya está cancelada, cerrada, y por tanto no puede generar más historia clínica. Entonces, habida cuenta de eso, pues la norma o la jurisprudencia nos habla que frente al fraude procesal conlleva pues a que la persona tenga el deber jurídico de decir la verdad, de actuar con veracidad, y falta este deber haciendo incurrir en error a un funcionario y obteniendo un beneficio, ¿sí?, para sí mismo. En este caso, pues el error que le hace cometer a la juez es que la juez da por cierto de que efectivamente la hija de ella o su hija recibió una atención médica ese día y por eso no pudo acudir, y le da el beneficio de que no la declaró confesa, porque eso sería la prueba de confesión, pues como lleva en su naturaleza a declarar efectos adversos frente al confesado, y pues en este caso no se produjo el efecto adverso que sería la confesión, sino que le damos otra oportunidad, ¿sí?, para que asista. Entonces, frente a esa irregularidad, pues diríamos que pues hay los componentes como para decir hay un presunto fraude procesal, ¿sí? Y pues a la vez habría que mirar si la atención médica no existió, inclusive estaríamos hablando de que es una historia clínica falsa, es un documento público, ¿sí?, que puede ser presuntamente pues falso. Pues la IPS está cancelada, no entiendo cómo jurídicamente puede generar más historias clínicas si ya está cancelada la IPS. Que aparece a nombre del médico. Aparece a nombre del comerciante Yesid Blanco, que es el comerciante inscrito.